gracias por invitarme aquí a este espacio Nada. tuyo, tu mundo, este proyecto tan interesante que quisiera hoy pues que para quienes nos ven y para quienes estén interesados en unirse, nos conozcan de qué se trata, en qué estamos nosotros pues trabajando, qué es lo que vamos a hacer. Pero antes de eso, me gustaría hacerte unas preguntitas, Sí. conocerte más, para que te conozcan acá en Ecuador Muy bien. y que las personas que se vayan uniendo a este proyecto pues vayan más o menos conociendo la persona de Soje Volcaen y todo lo que tiene que ver con su proyecto. Este proyecto al que me has invitado y del que pues es un honor ser partícipe. Nada, pues por supuesto, adelante. Estoy aquí para que me preguntes pues todo lo que quieras, todo lo que desees de saber, porque, bueno, pues para mí también es un placer, no solo para ti, el hecho de que estés aquí, de que estemos aquí juntos, hablando, charlando y, bueno, pues nada, adelante cuando tú desees. Dame todas las preguntas que quieras. Bien, Hasta personales te puedo contestar algunas, no todas. bueno, verás que te las hago. Así que, ok, mira, yo tengo aquí entre algunos de tus datos que naciste en el Ferrol, La Coruña. Correcto. Háblanos un poco de La Coruña, háblanos un poco del Ferrol, acá para los ecuatorianos que de pronto no conocemos todos mucho de esta parte de España. Bueno, a ver, Galicia es la parte norte, la más septentrional, nordeste. Aquí está lo que se llama el Cabo Finisterre, cuya denominación pues, viene del latín finis terrae. Aquí digamos que era donde acababa el continente europeo, el fin del mundo, el fin de la tierra. Bueno, en tiempos, claro, en tiempos de los romanos y en época latina, pues el Cabo Finisterre, que se llamó hoy así, pues era el finis terrae, por eso se llama Cabo Finisterre. El Cabo Finisterre pues queda en la provincia de La Coruña. Galicia, que está, repito, en el norte de España, pues es una de las autonomías españolas que luego en sus administraciones se divide en provincias. Tiene 4 provincias: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. El Ferrol está enclavado en La Coruña, en la provincia de La Coruña. La Coruña es una ciudad importantísima. Yo, bueno, voy a dar el dato más relevante porque es un dato universalmente conocido, además un dato muy, muy, muy importante. En Coruña está lo que le llaman el faro de Hércules, ¿no? Entonces, el faro de Hércules es un faro romano y es el faro más antiguo y más alto que se conserva hoy en día, a no ser que existiese el faro de Alejandría, aquel mítico y legendario faro de Alejandría que estaba en Egipto, evidentemente, hecho en época del imperio Alejandría, de Alejandro Magno, y ese pues está derruido, no existe, no está. Entonces, el faro siguiente a ese, que hipotéticamente, si estuviese en pie, sería el mayor, pues en La Coruña es el emblema de la ciudad, es el punto más central. Ahí estuve con Patricia Chinepe, una de nuestras grandes embajadoras o de representantes en Latinoamérica, en este caso en Uruguay y en toda Latinoamérica, pues cuando vinieron aquí su familia se alojaron en mi casa y estuvimos allí, los llevamos hasta allí, les encantó. Y bueno, luego hay a 50 kilómetros de esta ciudad, que es la capital de provincia, como os acabo de mencionar, pues la ciudad de Ferrol. La ciudad de Ferrol es una ciudad muy importante, porque no hay muchas ciudades, digamos, de origen, de causa, similar a la de Ferrol. La ciudad de Ferrol nació en la época de la Ilustración. Toda la época de la Ilustración pues, nació a partir de la Revolución Francesa, donde los grandes filósofos ilustrados, todos, pues, digamos que pusieron en práctica en la Revolución Francesa el corte de lo que era el antiguo régimen con el nuevo. Es decir, el antiguo régimen era, por decirlo así a grosso modo, el trono y el altar.
los reinados y el dominio de las iglesias. Entonces, evidentemente, el rey Sol, que era absolutista, pues los teóricos, los filósofos, los poetas, etcétera, etcétera, pues decidieron cortar con ese régimen antiguo, y la Revolución Francesa, con todas las consecuencias que tuvo, que es la llamada época de la Ilustración, pues digamos que zanjó a partir de ahí fuera reinado, si fuera el máximo poder de la Iglesia, y a partir de ahí república. La República Francesa nace ahí, se conforma, se configura políticamente como república, es más, se configura como república en el sentido de, ahí nacieron políticamente aquello que se llaman las izquierdas y las derechas, ¿no? Porque digamos, los que forzaron, los que llevaron a cabo la revolución, en el Parlamento, la Asamblea, cuando la pusieron en marcha, pues estaban a la izquierda los jacobinos y a la derecha los contrincantes. Entonces, por eso de ahí viene la izquierda política y la derecha política. Que lo sepan los que de política hablan, que esto de izquierda y derecha política nace ahí precisamente. Entonces, Ferrol tiene la particularidad de que es de las pocas ciudades de España que nace en esa época, en la época de la Ilustración. Entonces, la época de la Ilustración era una época muy racionalista, precisamente por esto que te acabo de mencionar. Se trataba de poner la razón como el máximo exponente a la hora de afrontar la vida política, la vida social, la vida de todo. Y eso tuvo sus efectos, sus extensiones. Evidentemente no llegó, aunque hubo una época aquí de Napoleón, hubo guerras, etcétera, etcétera, en España. Aquí no llegó la Revolución Francesa en el sentido total de la palabra. Es decir, España es monárquica, no es una república, etcétera, etcétera. Pues Ferrol es de las pocas ciudades que, digamos, en la monarquía de su época, se hizo estratégicamente para la nación, para la monarquía. Por tanto, es un punto estratégico, un enclave estratégico donde el inicio, digamos, de la ciudad es un inicio militar, de carácter militar, con departamentos militares, incluso con astilleros, en el que trabajo yo, por ejemplo, Navantia, es un astillero militar, que tiene acuerdos con defensa. Desde entonces son acuerdos que se fueron... Y sobre eso, sí. Sobre eso justamente te quería también preguntar, porque yo, como dije, leía tu currículum y me llamó la atención sobremanera que tú has hecho un curso en enseñanza básica y formación profesional en la rama de delineación industrial. Sí, exactamente, sí. En el Instituto Marqués de Suances de Ferrol. Sí. Este curso de enseñanza básica y formación profesional que veo yo que te lleva directamente ya a la parte profesional, sí, lo que es delineación industrial. Sí, correcto. Es lo que te va a permitir luego empezar a trabajar, cuando leo tu vida, empezar a trabajar a los 16 años. 16 años. Y lo que me llama la atención precisamente de aquí es que no veo la instrucción formal más allá de esto. Sin embargo, para quienes nos están escuchando ya tienen que haberse dado cuenta que Soje Polkaen es un hombre sumamente ilustrado, hablando de ilustración con la connotación de ilustrado en otro contexto, ¿no? En otro concepto. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, exacto, o sea, eso me llama la atención a mí sobremanera y digo, bueno, este hombre no tiene la educación formal, sin embargo, pues he leído tantas cosas sobre ti que ya iremos tratando y que tengo algunas preguntitas que hacerte al respecto. ¿Cómo es que sin esta instrucción formal llegas a esta preparación y este conocimiento cuando es sumamente difícil, te lo digo como educadora, que no haya esta guía que se necesita? Porque fíjate que tú no puedes leer, por decirte algo, teoría del conocimiento a los 13 años, o a los 12, o a los 11, porque no vas a entender nada, ¿verdad?
Y sin embargo, si te digo, a los 8 años lee Robinson Crusoe, de repente, bueno, sí, vamos, ahí vamos, y me voy introduciendo en la lectura, y esta lectura, esto es literatura, mira, y la literatura hace esto, y te voy enseñando más cosas. Entonces, sí necesitas esa guía. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fuiste descubriendo este mundo de las letras? Bueno, pues mira, en mi vida yo nací en un barrio muy humilde, obrero, un barrio obrero, en el que todas las personas que lo habitábamos, pues éramos de origen humilde, ¿no? Eran gente de aldea, gente... Y quizás la que venía como obrero para trabajar en estos astilleros, porque es el motor, el gran motor, y es la industria más tecnológica, la más potente y la más importante, ¿no? De esta comarca. Pues en el barrio obrero donde yo viví, pues no había una cultura ni literaria, ni cultura de leer. Yo nunca leí de joven el Robinson Crusoe, ni lo que suelen leer los chicos de hoy, digamos, o los chicos de determinada época, no fueron libros a los que yo pudiera acceder. En mi propia casa, por ejemplo, pues no había cultura literaria, no tenía libros. Entonces, digamos que ¿dónde nace? Bueno, yo empiezo el EGB, que se llamaba aquí la Enseñanza General Básica, EGB, ¿no? Enseñanza General Básica, pues con 7 años, hasta los 14. Y ahí empecé a leer mis primeros libros, los libros que se llaman de texto, aquí no sé cómo los denomináis allí, pero son libros de texto. Pero un buen día, era habitual aquí, un buen día aparece un vendedor de enciclopedias a petar a la puerta de mis padres. Y ese vendedor de libros, mis padres lo hicieron pasar. Lo hicieron pasar en el comedor de casa. Yo presencié todo eso porque estaba allí como un niño, pues yo qué sé, tendría 8 años si no recuerdo mal, ¿no? Y vendía una enciclopedia que se llamaba Maravillas del Saber. Y Maravillas del Saber fue una enciclopedia que aquí en España funcionó muchísimo. Seguramente hoy en Google, si cualquiera pica Enciclopedia Maravillas del Saber. En la época, si no recuerdo mal, tenía 6 o 7 tomos de distintas materias. ¿De cuáles? De historia, de física, de matemáticas, de geometría, de física, hasta tenía digamos, modernas para la época, ¿no? De futuro. Pues eso, tecnología, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo me encuentro por primera vez con libros que no eran del colegio y con una enciclopedia que además era ilustrada. Este es el concepto un poco de la ilustración, ¿no? Es decir, d'Alembert, todos aquellos grandes enciclopedistas franceses pretendían en la enciclopedia francesa pues recoger todo el conocimiento de la época. Por eso daba mucho peso a la razón, evidentemente. Entonces, estas enciclopedias pues, son el resultado de esa filosofía y de toda esa influencia, ¿no? Y Maravillas del Saber, a mí ya solo el título, pues evidentemente, Maravillas del Saber. Entenderás, Betsabe, Betsabe que ese título pues, puede ser tan impactante como Las aventuras de Robinson Crusoe, por ejemplo, ¿no? Y allí me vi yo de niño, no en el momento en que la compraron, porque mis papás la compraron seguramente para empezado su hijo pequeño, somos 2 hermanos, mi hermano y yo, empezado su hijo pequeño a la EGB, a la Enseñanza General Básica, pues para apoyarme en lo que podía ser todo ese proceso, compraron esa enciclopedia. Pero esa enciclopedia a mí literalmente me maravilló. Me encontré de repente con que era la física, entonces aparecían átomos en fin, con el núcleo, con electrones, con positivos, neutrones, etcétera, etcétera. O con una fórmula, un enlace covalente de una fórmula química, o una historia tenían, por ejemplo, entonces tenían historia de España o historia internacional. Y entonces yo recuerdo ilustraciones de distintas fases históricas que venía, pues a lo mejor se hacía alusión
a la guerra civil española, pues venía con instrucciones de la guerra. Entonces veías ahí soldados. Bueno, la guerra civil española pues fue una guerra fratricida entre hermanos, ¿no? Porque fue media España contra media España y estaban implicados las familias, incluso en familias hubo en el seno propio de una misma familia personas que estaban en un bando, personas que estaban en otro. Bueno, fuera este caso, me maravilló. Y yo iba de una disciplina a otra. De tal manera que mi madre muchas veces me decía, yo era un niño realmente lector en los libros de texto y un niño que siempre llevé razonablemente buenas notas, no especialmente. Pero los profesores se fijaron quizás en mí mucho por una razón, porque era un barrio conflictivo, es decir, estaba muy lleno de jóvenes de mi edad, pues fueron épocas en las que años después de juventud, por cuestiones de droga, de delincuencia, etcétera, etcétera, pues hubo mucha falta de educación, estas cuestiones que son típicas de barrios humildes, ¿no? Los profesores yo creo que se fijaron en mí, en aulas que eran muy complicadas, donde yo estuve pues incluso con delincuentes muy peligrosos, como amigos y compañeros del barrio, que eran amiguitos míos, cosa que nunca descuidé, y a la vez esa enseñanza, digamos, la formal, la de la educación establecida en aquella época, yo la completé con la de Maravillas del Saber. Y a partir de ahí yo empecé a una determinada edad, ya no con 8 años y tal, después de estar mucho tiempo viendo esa enciclopedia, mi mamá muchas veces me decía, Josiño, deja de leer la enciclopedia y haz los deberes. Los deberes de que me mandaban del colegio y yo los hacía, claro, pero me entretenía más Ese leer. era tu videojuego. Era mi videojuego, yo me lo pasaba en grande, me lo pasaba en grande. Yo era un niño muy solitario, aunque también iba a la calle, pero yo me pasaba muchas horas, por ejemplo, en una habitación, que era la habitación de los juguetes. Nuestra casa era pequeñita, era unos 40 metros cuadrados aproximadamente, y había una habitación que mis padres habían dejado pues, para los juguetes, para cosas, y yo me pasaba muchas horas allí solo, jugando con mis soldaditos de plástico, no de plomo, jugando con canicas, y sobre todo, mi mamá me ponía allí revistas, periódicos o cosas de estas. Sobre todo con esas cosas. Y después también, ya metido en el EGB con esta enciclopedia. Años después ya empecé a hacer uso de la biblioteca, de las bibliotecas de aquí, pues, digamos, local, eh, que lleva la administración del ayuntamiento, que depende de ella, o amigos ya fuera del barrio, porque en el barrio nunca encontré conexión con mis amigos en ese sentido, solo una, la música, que también me apasionó. La música fue, digamos, para mí el primer arte con el que me vi entre amigos y eso nos unía mucho. La música es normal que una a los jóvenes. Entonces, bueno, digamos, este ramillete de razones fueron las que me empezaron a meter a mí el interés, llamémoslo intelectual, por las disciplinas, poder ir de una disciplina a otro y empezar a hacer limitadamente como niño, pues conexiones de unas con otras. Ahí empecé Fíjate yo a hacer. que tú con lo que me acabas de contar refuerzas lo que yo siempre he sostenido, un poco por experiencia y por también pues por aprendizaje en los libros, que si tú estimulas a un niño desde muy temprana edad con libros, Sí, aunque este no sepa leer, te lo digo por experiencia, yo jugaba, mi papá fue un lector, ha sido constante toda su vida, sí, y él tenía muchos libros, tenía una vasta biblioteca. Y yo muy pequeña jugaba con los libros de él y hacía torres, hacía caminos, todavía no sabía leer, pero ya yo tenía contacto con los libros, crecí en un medio donde habían libros. sí, Tú me dices esto de las maravillas del saber con 7 años, justamente que son las edades en las que debe existir este tipo de motivación, y creo más fervientemente en que tú puedes cambiar el destino de una persona si a un niño tú le ofreces un libro a temprana edad sí, y lo encaminas por ahí. Porque fíjate que tú estabas tan, lo que veo, ¿no? Lo que leo de Soje Polka en este momento, estabas tan inmerso, te sí, llamaba tanto la atención esto, sí, que aunque
me nombras entre líneas a tus amiguitos que, pues, con los que no compartías más que la música, que de repente ya también te voy a preguntar qué tipo de música era la que les gustaba tanto en ese momento, tú no te fuiste por el mal camino, por decirlo así, o por las influencias del barrio, de ese momento, Sí, sí, porque sí. estabas en otra cosa, ¿no? Sí. Estabas en el conocimiento, estabas descubriendo el mundo. Mi papá me regaló a mí un libro que se titulaba El porqué de las cosas. Ajá. Yo tenía ya sabía leer, tendría tal vez 7 años, 8 años, no sé, más o menos, el porqué de las cosas. Y yo iba a ese libro como si fuera mi Biblia, me acuerdo. Como a veces no tenían tiempo para mí en la casa, cualquier cosa que se me ocurría preguntar iba al porqué de las cosas y ahí estaba. Claro. Entonces, exacto, o sea, como te digo, me entusiasma y corroboro esta teoría que tengo de que no debe ser la única que piensa que a un niño tú le puedes cambiar la vida a ese hombre futuro con un libro desde pequeño. Sí, a ver, yo creo, sí. Sí, perdón, sigue, sí, querías apuntar algo. Entonces, no, sí, me entusiasma saber que por ahí empezaste con este vendedor, bendito vendedor que tocó la puerta ese día Sí, de tu casa, sí, haciendo su trabajo, sí, y que llevó esa enciclopedia, se ganó el pan ese día y te llevó a ti el pan de otra forma, ¿no? Del conocimiento, imagínate. sí, sí, sí. Eso fue la semilla, ¿no? Si tuviera que poner el ejemplo, muy manido, pero hermoso, el de Aristóteles cuando hablaba en su metafísica de que esa diferencia entre el ser en potencia y el ser en alto, ¿no? Él la explicaba con la fórmula de la semilla, o sea, con el ejemplo de la semilla y la encina. Y decía que la semilla era un ser en potencia. ¿Por qué? Porque la semilla llevaba en potencia esa encina futura, ese árbol, que podía ser de raíces profundas, de tronco sólido, de copa frondosa y hermosa. Aquí la encina se le llama bueno, lo diré, ahora no me sale, pero luego lo diré, al roble, al roble. El roble es un árbol hermoso, el roble es un árbol muy típico gallego y entonces, digamos que Maravillas del Saber para mí fue una semilla en potencia, dicho así con ese paralelismo. Las semillas en potencia, decía en la metafísica Aristóteles, y cuando se convirtiese en encina, era un ser en alto. Ya no era en potencia solo, era un ser en alto. Era la finalidad de ese ser. La finalidad de ese ser semilla era llegar a ser encina. Claro, en el camino te puedes encontrar con que la semilla es pisada, con que la semilla es comida por un pajarillo, con que la semilla, producto de las inclemencias climatológicas o lo que sea, no da el fruto y no llega a ser arbolito y una encina poderosa ya. Entonces, en esto que dices tú, pues es en mi caso, porque no siempre ocurre, ¿eh? No siempre ocurre, pero en mi caso puedo decir claramente que las maravillas del saber, la enciclopedia, al igual que en el caso que pone en su metafísica Aristóteles, pues fue la semilla en potencia de Soje Polcani. Definitivamente, definitivamente. Y tú adquieres ese conocimiento, sin embargo, ahí a esa edad, de todas formas, es un conocimiento disperso, Sí, porque lo tienes de aquí, lo tienes de acá, lo tienes de acá, lo tienes de acá, pero como dije al comienzo de esta charla en la pregunta, no está encaminado. Yo te puedo decir a ti, por ejemplo, vamos a leer Corazón del mundo de Amici, o Amici, como le digan, sí, según el acento, y yo te lo recomiendo desde los 9 años hasta los 12, por ejemplo. Hay un parámetro para que el libro ejerza su función en las edades, en las edades, sí. dentro de las edades. Y bueno, pues esa parte te la saltaste. Sí, ¿Cómo llegaste? me la salté, claro, porque no existía. La única cosa, digamos, en plan narrativo y tal, que podía, aparte de esas maravillas del saber, eran, pues, evidentemente los periódicos porque había unas tiendecitas, unas pequeñas tiendecitas en el barrio que surtían de los periódicos de tirada diaria,
que yo no compraba, evidentemente. Mi papá a lo mejor los leía en el bar, pero yo no leía periódicos. Luego había lo que se llaman los cómics, ¿no? Digamos, o los tebeos, le decíamos así, tebeos. Y yo eso a veces algún tebeo, pero fuera de esto, en el barrio mi única conexión, digamos, con el conocimiento ya con palabras mayores, aunque evidentemente en una experiencia de un niño de 7 u 8 años, como tú muy bien dices, las conexiones posibles y la madurez de entender ese conocimiento es dificilísimo. No, entonces, Dificilísimo, sí. realmente yo lo pienso muchas veces y mis lecturas durante muchos años fueron totalmente inadecuadas en el sentido de lo que sería un plan docente Claro, estipulado por un país, como puede ser Ecuador o España. Mire usted, para de 7 a 14 años, la EGB necesita estos conocimientos. Bueno, yo fuera de eso, ahí recibí conocimientos en la escuela, evidentemente, como todos, aprendí a escribir, aprendí a leer, en fin, lo típico. Pero yo realmente me encuentro con una enciclopedia que me habla de otras cosas. Algunas parecidas, pero de otras cosas y en términos, porque mis padres en ese sentido, perdón, probablemente el vendedor ahí hizo mucho de vendedor, pues yo años después me di cuenta que aquella enciclopedia era realmente para ya chicos de 14, que quizá fuera más adecuada para lo que era la etapa siguiente, no la EGB, sino lo que le llamábamos aquí el bachillerato, el BUP, bachillerato, digamos, o la formación profesional a la que me apuntó mi padre y mi madre. Entonces, realmente era más adecuado quizás para esas edades esa enciclopedia, pero yo me vi, pero me apasionó, me embebí de eso y hasta que logré entenderlo, bueno, pasó un tiempo. yo diría que ya estabas en mis palabras, ya estabas tocado para eso, para ese conocimiento, Bueno, eso es, para absorber. sí, eso implica una cosa que va ligada a lo que tú propones, ¿no? A lo que tú planteas un poco. ¿Un libro puede cambiar una vida? ¿La puede cambiar? Sí o no. ¿Vale? El conocimiento Claro, no en sí, o un libro, tener un libro te garantiza, ojalá garantizase que leer un libro, un niño, lo llevase a ser un lector. Y un lector avezado, un lector ilustrado, un lector que se apasionase por el conocimiento. Evidentemente ahí juega desde la familia, el seno principal, el propio niño como individuo, la escuela como institución, el ambiente de amigos, etcétera, etcétera, el contexto, todo eso juega, ¿no? Por tanto, no garantiza un libro que un niño sea lector. De hecho, te voy a poner un solo ejemplo. Un amigo mío, un poco mayor que yo, de la época de mi hermano, no voy a decir el nombre, evidentemente, acabó siendo un drogadicto y murió de una sobredosis. Porque yo tenía relación con todos esos amigos míos. Te puedo decir cosas que a lo mejor asustarían. Yo intentando incluso influirles de la música que yo... Porque la pandilla, pues éramos una pandilla de amiguitos. Cuando ya éramos jóvenes éramos seis, 3 chicos y 3 chicas, entre las cuales estaba la que hoy es mi mujer, ¿no? Pero luego estaban los demás amigos del barrio en conjunto. Yo no dejaba de relacionarme con nadie. También hubo relaciones conflictivas, ojo, porque era un barrio donde había peleas, donde había un poco de todo, ¿no? Y te iba a decir que este ejemplo de este chico ya mayor que yo, una vez en la esquina de mi calle, pues acercándose a mí, hablando como alguna otra ocasión, pues empezó a interesarse por las charlas que tenía conmigo, pero era mayor que yo. Y un día me ofrece un pedazo de libro, que hoy sé, en aquel entonces no, me lo dejó un tiempo, se llamaba La historia de las drogas. El libro más importante sobre las drogas, escrito por un filósofo español llamado Antonio Escootado, que acaba de fallecer hace poco. Es un filósofo eminentísimo, fue un filósofo eminentísimo, con mucha influencia, que es conocido internacionalmente, y aquel libro que me había dejado aquel chico que murió, que había leído él,
y que yo leí vagamente, porque era un tocho grande, un tocho, leí vagamente en el tiempo que me lo dejó, que fue unas semanas, y luego se lo devolví. Me interesé por aquello que venía escrito y no lo entendía bien aún de todo, ¿no? Porque es un libro muy abundante que habla de todas las drogas, de su origen, de su, etcétera, etcétera. Pues ese chico era lector, pero a pesar de ser lector, no fue uno de estos chicos o casos donde la lectura para él, la información que la tenía, lo quitase de lo que entró y que lo llevó al declive de su persona, paulatino, hasta ir para la tumba de una sobredosis. Entonces, no Es que garantiza. Soje, Y también existe tampoco creo, perdonas, César, y tampoco sí, creo en que uno nazca con un don. Tampoco lo creo. Sí creo que uno puede nacer, evidentemente, con unas capacidades mejores y otras peores que luego a lo largo de la vida se van desarrollando. Es decir, hay personas que tienen un físico ya desde nacimiento determinado y su cuerpo ya lo va, ya según crece ya se va viendo y puede ser un potencial gimnasta o un potencial deportista y otros que puedan tener esas capacidades también, pero no asegura tampoco eso que pueda llegar a ser fructífero, positivo y un hombre, digamos, de bien y de no sé qué. sí, es cierto, no asegura, sin embargo sí creo que motiva y predispone. Sí, sí, sí. Fíjate que también una preocupación que existe, eh, me preocupa muchísimo, es la manipulación a través de la lectura, porque dependiendo de lo que lee el chico de hoy, será lo que piensa, será quien es. De Sí, repente eso le pasó a tu amigo un poco, no sé qué habrá leído, estoy dando palos de ciego, como decimos aquí, no sí, sé el contexto, no sé la historia, me estoy inventando, pero por ejemplo, yo me preocupo mucho por las lecturas de los jóvenes, ¿no? ¿Qué leen? Conozco sí, jovencitas que son muy interesadas por las lecturas y ahora, por ejemplo, está muy en boga entre las adolescentes leer estas historias de vampiros, sí, estas historias de amor entre vampiros, estos sí. vampiros que han ido evolucionando y que me causan tanta gracia, porque los vampiros de nuestra época, Soje, acuérdate que los vencíamos con el ajo y con la cruz Sí, y la sí, luz del sol. sí, Los vampiros de ahora salen sin problema y se mezclan y brillan, ¿no? Como los de Crepúsculo. sí, 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 Eso sí. me causa mucha gracia. Pero en todo caso, está bien y me causa gracia hasta el momento en que una jovencita de 12 años, de 11, de 13, me lea un libro en el que ya hay una invitación a algo más allá que solamente la historia de amor de vampiros. Sí, Entonces, ahí es cuando sí entra, por ejemplo, los padres sí, que se interesen, que vean qué está pasando ahí, qué está leyendo mi hijo, qué lee mi hija, por ejemplo. ya. Entonces, y no solamente eso, ¿no? Sino también, como te digo, la manipulación a través de la lectura, porque en los adultos, Sí, sí, sin irnos muy lejos, en los adultos también, dependiendo de lo que lees, cuando te das cuenta, ya estás pensando de una forma y fuiste manipulado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, como te dije, definitivamente el libro predispone, motiva, pero claro, hay una serie de situaciones que van a formar parte de eso para que se dé o no se dé el cambio en la vida. Pero mira, hablar contigo es quedarnos día y noche, si es posible, porque me quedo enganchadísima en la conversación desde el primer momento que tuvimos nuestro primer bueno, encuentro sí. fuera del en vivo. ¿Te acuerdas? Sí. Una cosa tras otra y no parábamos de hablar. Eso fue realmente encantador. A mí me enganchó muchísimo y por eso es que estoy tan dispuesta y tan motivada a este proyecto que tienes entre manos. Tú empiezas a trabajar a los 16 años Sí. en este astillero. Militar, sí. Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo cuando salí de la EGB, realmente yo quería seguir estudiando en la universidad, pero bueno, era una cosa que realmente yo ni conocía seriamente, pero estas cosas que escuchas, ¿no? La universidad, bueno, en fin, pero yo ni sabía nada. Hubo una pequeña anotación que la dirección de la escuela donde hice yo la EGB, pues llevó a mis padres y a mí un poco a un cierto debate, que era un apunte que no recuerdo bien si era
o del director, o de mi jefe de estudios, o de alguien, ¿no? De alguien de la escuela que tenía pues un cargo X. Podía haber sido el director o el jefe de estudios o quien me tuteló a mí en la EGB. Lo desconozco. Pero lo hizo un indicativo cuando me dieron las notas finales, el documento y tal, de que algo así, porque no lo conservo además, esa es la puñeta. Algo así como que una invitación a mis padres a que siguiera estudiando, digamos. Igual era una cosa que le hacían en general, no lo sé. El caso es que yo eso lo llevé, cuando llevé las notas a casa de mis padres vieron las notas, aprobado en EGB, nota un notable, bien, y todo buenas referencias, digamos, incluidos. Y eso llevó a una pequeña debate que yo realmente no tenía, digamos, capacidad dentro de mis padres. Yo les dije a mis padres que quería ir a la universidad, pero realmente no sabía muy bien. Yo sabía que había una universidad en Santiago. En aquel entonces no había delegaciones de la universidad, como las hay hoy, provinciales, incluso locales. Aquí, precisamente, en Ferrol, hay una delegación local, ya muy ligada, digamos, al sector industrial, que, pasados unos años, digamos que está ahí. Y hay también una delegación de la UNED, que es la Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Y bueno, pero eso no ocurrió cuando yo salí con 14 años en la EGB. Entonces mis padres me indican, por razones económicas primero, y segundo, por una visión pragmatista que para mí fue muy racional de mi padre. No, Josiño, me decía, y mi madre, no, Josiño, mi hermano ya había entrado en el astillero, había probado un par de veces, si no recuerdo mal, y entró a la segunda, digamos. Porque había aquí ingenieros de la propia plantilla que daban clases particulares para prepararse a las oposiciones de entrada a... Mi hermano también, además, procedía de lo que se llamaba una institución ligada a ese astillero que se llamaba la Escuela Obrera. Y la Escuela Obrera ya era un paso, digamos, que te acercaba más al astillero, ¿no? Y finalmente entró él primero. Entonces mi padre me dijo, no, tú, como tu hermano, prepárate para las oposiciones a Bazán, se llamaba en aquel entonces Bazán, hoy es Navantia, y prepárate para... Y me preparó, pero en este caso no me preparó como habitualmente lo hizo, me preparó con un profesor particular, Saura, Rafael Saura, que con él estuve los 2 años que yo tenía que hacer de FP en la rama industrial, que fue donde me indicó mi padre, te vas a ir a la formación profesional a delineante industrial. Bueno, pues yo le hice caso a mi padre, no tenía otra posibilidad. Entonces, se necesitaba, para poder presentarse al astillero, se necesitaba como mínimo el primer grado de FP, había 3, o el GUP. Bueno, entonces yo hice el FP, 2 años, con un 16, acabé el FP, lo acabé con buenas notas, lo aprobé, y en esos 2 años, aparte digamos, de la formación profesional de delineante, mi padre me metió en esta escuela particular, que no era una escuela, era la vivienda de este chico que se llamaba Rafael, de este profesor que se llamaba Rafael Saura, que después de mí entró él en el astillero, estuvo en la sala técnica, llegó a ser finalista de un premio de novela histórica. Yo le compré ese ejemplar y él me lo dedicó porque yo en aquel entonces, cuando hizo ese libro, estábamos los dos en la misma empresa, pues militábamos en el mismo sindicato, él me tenía el cariño de esos 2 años que se dedicó conmigo en una mesilla de casa redonda que en aquel entonces se llevaba mucho, una mesillita con un tapete. Allí pues yo a mejorar mis conocimientos aparte de los de FP, porque para presentarte en esta empresa necesitabas saber de muchas ramas que yo no sabía. La de delineación ya la tenía, pero también se necesitaban pues en carpintería, en soldadura, en armadores, en fin, los exámenes de entrada te hacían preguntas de todas las ramas que había dentro. Y luego de las generales, de física, de matemáticas y no sé qué. Y ahí aprobé a la primera, entré con 16, conjuntamente con una cantidad de compañeros, que ahora no recuerdo bien el número, creo que fueron unos 80 y tantos, pero no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que yo era el más joven.
Es decir, yo entré en mi quinta en el año 82. Yo entro en la empresa Nacional Bazán de construcciones navales militares como aprendiz durante un año y al año como operario. Y ahí entré con estos 80 y pico compañeritos míos de trabajo, que lo siguen siendo hoy. Bueno, algunos se fueron de la empresa, ¿no? Pero en general siguen siendo hoy mis amigos. Luego ya hice muchos amigos. Y ahí empezó una nueva vida para mí, porque digamos que en vez de ideas, conceptos, doctrinas, filosofía en términos docentes, catedráticos o lo que sea que dan en una universidad, yo me encuentro con hierros, aceros y conflictos reales de fuerzas, de energías, de choques, de los trabajadores, de sus condiciones de trabajo, de vida y de trabajo. Entonces, ahí yo también empiezo lo que yo finalmente digo, para mí, mi universidad, aparte de los libros, evidentemente, que yo fui teniendo contacto con ellos, mi verdadera universidad fue el trabajo, mi trabajo y mi vida. Esas dos fueron mi verdadera universidad. Y calculo incluso que hubiera sido, que fue mejor así, hoy lo agradezco. Aquella decisión de mi papá, hoy la tengo como oro en paño dentro de mí, en mi interior, porque me metió en el mundo real. Sí. Estoy un poco constipada, si te das cuenta. Bueno, sí, pero se te Se me entiende. reseca mucho la garganta y por eso bebo acá a cada segundo, aquí con mi... Mira, yo también tengo aquí mi zumito, bueno, zumito, es agua, pero con unos polvitos de sales y tal, que me viene muy bien y que me refresca, o sea que no te preocupes, dale. Aquí está mi jarro del Principito. Estoy contentísima, El, veo en la pantalla, el Principito, el Principito maravilloso, sí, maravilloso libro. mi libro preferido, te diré. Ahí, por ejemplo, mira, El Principito. Cualquiera diría, el cuento de niños. No, Y no, no es un cuento para niños. Imagínate todas las connotaciones que tiene para los adultos. Un libro bien guiado, una lectura guiada, Soje. sí, sí, sí. Las lecturas guiadas, que es algo que de repente podríamos hacer en algún momento, se me acaba de ocurrir, sale aquí, no sé, una lectura guiada, puede ser un poema, puede ser un ensayo, Sí, el tema que fuere, y puede irse analizando poco a poco, detenidamente, de acuerdo sí, a lo que se va leyendo, ¿no? por supuesto. Contentísima, estoy contentísima porque veo aquí, me sale dos exalumnas mías que Ah, están viendo el video, sí, un ya de saludo. hace muchos años. Las saludo, chicas, qué gusto que estén aquí, que me recuerden. Yo, Te cuento que son, no sé, muchos años ya, yo también tengo y me da gusto que se hayan conectado. Yo también tengo compañeros por ahí que fueron de la empresa o que son familiares. Un saludo para todos desde aquí. No sé si los vieron ahora, pero primos, familia, lo que sea, un beso y compañeros míos de mi trabajo o amigos, un saludo a todos. Y gracias por estar aquí un día que a lo mejor en estos momentos podéis estar celebrando el Día de Santiago. Gracias. Así es, así es. Fíjate que voy, entonces avanzo en tu vida y ya nos cuentas esto del astillero, la vida real, el trabajo, Sí, todo lo crudo de la realidad. Y es en medio de esta realidad en que tú descubres o desarrollas esta inclinación hacia tu ideología filosófica, sí, que es la marxista. sí, Imagino yo, en este contexto obrero, en este contexto sindicalista, sí. pues más todo el bagaje cultural que tenías ya y que ya habías adquirido, me Sí, imagino que fuiste construyendo tu propia filosofía. evidentemente. Y dentro de esto, has estudiado como autodidacta, netamente, filosofía y artes, haces poesía, Sí, ensayos, sí. te has dedicado también a la fotografía. Sí, eso muchos años posteriores, pero bueno, sí, también. Podemos ver alguna vez algo de tu trabajo fotográfico. A mí me encanta la fotografía, te Bueno, diré. yo te voy a decir, bueno, voy a aprovechar aquí y voy a dar en
en fin, una noticia que quizás alguna gente del canal muy concreta pues sepa, pero otra no. Yo en este proceso en el que llevo en marcha, pongo en marcha el proyecto del Mundo según Jorge Polcain, en su segunda fase, porque la primera era ceñido a mi mujer, mi hija, mi sobrino, a personas muy allegadas, punto. Éramos 6 o 7 y para de contar, ¿no? Pero la segunda fase en el 5 de enero, el 5 de enero de este año, que es la fecha de mi cumpleaños, la efeméride de mi nacimiento. Yo ahí pongo en marcha el proyecto ya abierto al conjunto de, poco a poco, abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces, es ahí, digamos, cuando yo pongo todo. Dentro de lo que es la fotografía, en ese momento yo no tenía, pero en cuanto pasó un tiempo, resulta que yo envié mis fotografías a galerías de arte y tal, me puse ya activamente digamos, a mostrar lo que yo hacía, a ver si tenía un cierto interés o no. Y el caso es que me contactaron, primero una de Nueva York, que no me interesó porque yo no me interesaba ir a Nueva York, además era una cosa, creo que excesivamente comercial, pero bueno, hasta puede que fuera un camelo, yo lo interpreté así. Pero sí una de España, entre las varias que eché, una, 1819 Art Gallery, que se interesó por mi obra fotográfica. Y esa obra fotográfica me llevó a un acuerdo ya digamos, contractual con el galerista. Bueno, pues yo dejé pasar tiempo desde que hice ese tal, porque yo le expliqué, estoy en medio de un proyecto en el que quiero dar pasos y avanzar, y quiero que esto de momento no se extienda, porque dentro del contrato está la difusión propia de la galería, es decir, la galería daría difusión a la obra, a mi obra fotográfica, pues a todos los países del mundo, en todos los idiomas del mundo, en todas las plataformas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Está continuamente en todo, ¿no? Y luego hay derecho a una exposición anual físicamente con la persona y físicamente con su obra, y luego hay una exposición digital permanente. Bueno, pues está muy cercano a la fecha en la que yo se lo pedí al galerista, esto, que pudiéramos casar ya el inicio de su proceso con mi obra con el apoyo desde el proyecto, con ediciones de vídeo que estoy haciendo yo propias del canal, que las vertiré con mi obra. Eso le faltan unas pocas fechas, así que ahí conocerás la fotografía. Pero, digamos, yendo al principio de lo que tú comentabas, sí, el astillero para mí fue el mundo real. El astillero para mí fue el avance en el conocimiento, porque ahí conozco ya, digamos, lo que yo llamo un sistema filosófico, el marxismo. El marxismo es un sistema filosófico llamado materialismo dialéctico, que derivó, que tuvo una influencia grandísima, evidentemente, de ahí se generó pues, el comunismo, a partir de su obra El Manifiesto Comunista, perdón, disculpar. Bueno, y luego El Capital como gran obra magna, ¿no? Pero digamos que para situarnos, Marx y Engels, porque no se puede entender Marx como filósofo y pensador sin Engels, que fue que también era filósofo marxista, evidentemente, los dos hicieron un gran tándem durante su vida, uno porque era hijo de un industrioso inglés, Engels, y el otro porque era judío, trabajaba en periodismo y tal, pero no le llegaban las habas, y entonces se apoyaron mutuamente, intervinieron en la constitución de las internacionales comunistas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí yo en el astillero, evidentemente por influencia de los propios sindicalistas, por influencias yo me dedico a leer la obra de Marx y de Engels, a partir de los 17, 18 años. Y me pongo a profundizar en eso todo lo que pude y todo lo que pude entender en esas edades. Y además tenía un ejemplo claro y evidente en mi propia fábrica, y luego, evidentemente, pues conectaba, hacía conexiones. Y entonces
ahí yo me fui dotando de también las semillas, y volvemos y nos retrotraemos al ejemplo de la semilla del ser en potencia y el ser en acto, la Encina. semilla en encina, la semilla de la filosofía, aunque yo ya tenía vocación, de lecturas previas, pero ya ahí ya claramente aquella vocación que no fui capaz de hacer, que era ir a la universidad y hacer filosofía y letras, que se llamaba, pues ahí empieza mi vocación a ser real, en la realidad, nada de docencia ni nada de tal. Que con esto no estoy en detrimento ni es un comentario peyorativo Sí, claro. hacia las academias, ¿no? Hacia la función académica, digamos. Porque la función académica tiene muchísimas cosas buenas, entre ellas que las lecturas están bien ordenadas, están bien dirigidas, y yo me he dado palos de ciego durante muchos años. Pero ahí, en el astillero, yo puedo decir que la semilla de lo que es mi sistema filosófico a día de hoy, con 56 años, nació ahí. Con las lecturas de Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo, y después con otros filósofos que devinieron, porque una vez que digamos que el muro cayó, que se conoce como el gran hito del derrumbe del comunismo, aunque el comunismo sigue como sistema en otros países, China, bueno, más en el terreno político interno que en el económico, porque económicamente China es capitalista, pero evidentemente hay un partido que gobierna China, ¿no? Pero yo fui leyendo después de la Escuela de Frankfurt y otras que trataban de ir mejorando, de ir matizando aquellas tres grandes frutos de la filosofía marxista, que eran el materialismo histórico, una forma de entender la historia, el materialismo dialéctico como filosofía, y luego la teoría del valor, que derivó en el Capital, la gran obra magna, digamos, como teoría económica. Esos tres grandes pilares yo los bebí a partir de la entrada en este astillero, hasta donde pude. Y hoy, evidentemente, pues más o menos los tengo, creo conocer razonablemente bien toda esa obra. Evidentemente se te escucha hablar y nos damos cuenta que eres un hombre sumamente preparado, sumamente ilustrado. Bueno, Y que ha hecho, como dije hace un momento, de sus análisis, de sus estudios autodidactas, una filosofía de vida, y que ahora está incursionando en este proyecto interesante que es en el mundo digital, un mundo digital futuro que quiere difundir cultura. Ahí es donde se engancha Betsabe. Betsabe oye cultura y ahí está. Entonces, cuéntanos, para todos los que estamos interesados en escuchar este proyecto, cuéntanos de este proyecto de las plataformas, este mundo del futuro sí. digital. Por ahí me sonó que me parece súper interesante también esto de la editorial AAA, que también me engancha y que quiero saber en qué consiste. Sí, sí, A sí, ver, sí, sí. Bueno, cuéntanos. el mundo según Sofe Polkain, ya directamente para explicarlo así en los trazos más importantes, es un proyecto, como se dice, digital, donde las plataformas digitales que son una realidad ya presente, que lo vienen siendo ya de hace un año, de hace algunos años, y que van a ser el futuro medio donde desde la política, la economía, la cultura, la filosofía, pues son la palestra, digamos, de todo eso, desde los poderes económicos, políticos, institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas las contradicciones que eso comporta. De hecho, yo le llamo a esto la cueva de Platón, ¿no? Por la alegoría de Platón, donde plantea que los seres humanos estaban frente a una pared de una cueva, atados, digamos, encadenados, ¿no? Y veían sombras, y esas sombras creían que era la realidad. Pero uno se liberó y se dio cuenta que detrás de eso, pues solo miraban para las sombras, detrás de eso había un muro, y detrás de ese muro había otras personas con muñequitos haciendo ver a aquellos encadenados que eso era el mundo, esas sombras, esas proyecciones. No solo vio eso, sino que siguió ascendiendo por la cueva y llegó a ver la realidad, el sol, la naturaleza, los contrastes, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, es como una alegoría que plantea
muy pertinente y maravillosa, Platón, donde hace hincapié entre la apariencia. Aquellas sombras eran proyecciones de la realidad, no eran reales. Eran reales solo en parte. Eran malas copias de la realidad o copias inexactas de la realidad. Estaban manipuladas, estaban tal. Bien. Y él, ese que se desprendió de las cadenas, pues llegó a conocer la realidad. Si no toda, al menos a vislumbrarla. Pues no contento con ello, volvió a bajar junto a sus compañeros para tratar de convencerlos de que eso que veían no era la realidad, eran proyecciones, eran apariencias. Entonces incluso lo hacían luchando dialécticamente porque no lo creían. Entonces, bueno, para mí este proyecto tiene que ver con esa alegoría de Platón. Yo lo pongo en marcha con 3 grandes temáticas. Las filosofías, y digo las filosofías porque no hay una filosofía como cuerpo global cerrado, aprendido todo el cual uno puede decir yo soy filósofo, no. Todo el mundo tiene una filosofía, las filosofías son varias y están en liza, en contradicción, en unión, etcétera, etcétera. Entonces, las grandes temáticas del canal son filosofías, ciencias y artes, que son mis pasiones. Y después, el medio elegido son las plataformas digitales. A través de los dispositivos que tenemos. El móvil para mí es ahora mismo el dispositivo más importante del proyecto, porque no tengo otro. Desgraciadamente, que tú hablabas de poemas, de ensayos, de no sé qué, tal, pues a mí mi equipo me hizo crack y perdí una gran parte de lo que tenía. Puede que la recupere, pero en las tiendas que hubo por aquí no me la recuperaron. Entonces, todo lo que guardo... Te voy a poner aquí este ejemplo, ¿no? De este cuadernillo. Este cuadernillo de poemas es uno de los primeros cuadernillos de poemas. Pues todo lo que guardo pues está, digamos, de mi puño y letra, como verás aquí. Y gran parte de mi obra, bueno, pues puedo hacer algo más. Mira, fíjate, en este armario, no sé si se verá. ¿Ves estas carpetas y estos cuadernos? Sí. Estas carpetas y esos cuadernos guardan todo lo que yo he hecho en poesía, en mis, digamos, análisis filosóficos o lo que fuese. Está guardado ahí hasta que empecé a hacerlo por la vía de equipos digitales, un equipo de teclado, pantalla y no sé qué, y todo eso, tengo el equipo ahí, lo perdí y pienso, ojalá recuperarlo, porque me es imposible recordar ya lo que hice y lo único que tengo en mi mano es esto que os acabo de enseñar, ¿no? Tu obra, Soje, no ha sido publicada por No. propia voluntad, ¿no? Sí, por propia voluntad, ¿Puedes sí. saber algo? ¿Por qué? ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué no has publicado? Bueno, primero porque te voy a decir, mira, la poesía es lo primero que yo escribí en mi vida. Y aquí tiene que ver mucho lo que tú apuntabas, ¿no? La influencia de los libros, pero sobre todo la influencia de un profesor. Yo distingo aquí, hago el ejemplo de mi hija porque, digamos, mi hija es muy buena bailarina, lleva años, nosotros la hemos apoyado, y ahí hay, digamos, 3 figuras, ¿no? En el baile. El monitor de baile, el profesor de baile y el maestro de baile. El monitor es el que pues tiene a los niños entretenidos y cuidados para que no se despendolen y que bailen lo que quieran. El profesor ya les empieza a enseñar cosas y controla más tal y enseña la disciplina lo más correctamente que pueda y hasta donde pueda alcanzar. El maestro les llega a hacer amar la disciplina. Pues yo me encontré dentro de todos los profesores que tuve en mi vida, que muchos fueron buenísimos, pero un maestro que me enseñó a amar la poesía. Un maestro de literatura que conocí precisamente en FP, en formación profesional, en delineación, y que llevaba al aula poemas de distintos autores clásicos españoles y otros, y allí nos hablaba de ellos, nos lo recitaba y nos pedía opinión y nos mandaba. Era un profesor, era un maestro, fue un maestro. Entonces, es más, fíjate si es maestro, que yo no recuerdo la primera clase con todos los demás profesores. Ninguna de ellas. Sin embargo, recuerdo la primera clase con ese hombre. Y puedo casi, no completamente, recitar el primer poema que llevó al aula, que era un soneto de Quevedo, donde describía maravillosamente pues
la sensación de un amado viendo a su amada cómo se estaba preparando el pelo, ¿no? Y decía algo así como: encrespa tempestad del oro undoso, nada golfos de luz ardiente y pura, mi corazón sediento de hermosura, si el cabello deslazas generoso. Ícaro en mar de fuego proceloso, su amor ostenta, su vivir apura. Bueno, luego hacía uso de otras figuras, otras figuras míticas. El poema me encandiló, me maravilló, igual que las maravillas del saber. Y a partir de ello tuve una relación totalmente directa con aquel profesor que fue maestro. Me ayudó a amar. ¿Sabes qué? Nos parecemos mucho en esto de las historias de la literatura y el enganche que hemos tenido con la cultura. En nuestras vidas no, porque yo no he trabajado en cosas así fuertes físicamente, ¿no? No hubiera podido tampoco. Pero en todo caso, esto de la historia del maestro, me parece que estuvieras hablando de mi maestro. Fíjate que yo acá en clases siempre hago la diferencia entre la palabra profesor y maestro. Ah, Les digo yo a mis alumnos, profesor, profesor, ¿está bien? Tiene el título de docente, cumple con su trabajo, mira la hora, ya se va, se levanta para cumplir sus horas de trabajo y cumple con lo que tiene que cumplir. El maestro, el que está preocupado por la vida, las vidas que tiene enfrente, sí, y que quiere que tengan buenas vidas, porque la vida no tiene sentido si tú no tienes una buena vida. Exactamente, sí. Sí. Entonces, dentro de esa preocupación está que quieras hacer tu mejor esfuerzo, dar lo mejor de ti para que esas mentes absorban todo lo que tienes y que te apasione, que te despierte eso que tu maestro hizo contigo. Yo tuve un maestro así, nunca dejo de nombrarlo. Ahora no voy a hablar de eso porque es una historia realmente poética, que quisiera dedicarle más tiempo a esa historia, pero fue así mismo, un hombre que despertó en mí. Yo ya estaba un poco enganchada con esto de los libros, la literatura, pero con él, mira, descubrí el mundo y créeme que fuimos amigos mucho tiempo después de que fui su alumna en el colegio, en la universidad, y bueno, y después en la vida compartimos algunos momentos literarios. Es más, el día del lanzamiento de mi libro yo no pude dejar de nombrarlo como parte de, porque fue alguien muy importante, así tal como lo describes tú. Entonces mira tú la importancia del maestro en la vida del ser humano para despertarte. Total. Eso que puedes tener ahí de repente, pero que solamente falta que alguien te diga, despierta, aquí está, toca la tecla. Esto es. Sí, el interruptor. Así es, exacto. Yo de hecho a mí... Y bueno... Disculpa. Sí, dime. De hecho, en mi caso, que se llamaba Julio, creo que sigue vivo, hace tiempo que le perdí la pista, pero hicimos una relación maestro-alumno que fue más allá del maestro y alumno. De hecho, él fue quien leyó mis primeros, porque me animó, su enseñanza me animó a yo empezar a hacer mis primeros pinitos. Él fue quien primero leyó mis poemas. Fíjate, qué interesante. Es tan bonito, no tengo ni palabras para decirlo. Me estoy imaginando la escena y mira tú ese vínculo, ¿no? Totalmente. Se crea ese vínculo. Y... Bueno, pero no publicas. No. Tienes tu trabajo allí, sí. Veo algunas carpetas ahí, me imagino pues que tienes mucho material. Sí, realmente tengo aproximadamente de poesía, yo qué sé, no sé, ahora no recuerdo, tengo 18 libros en total, pero de ¿Cuándo vas a publicar? Publicar, mira, yo precisamente también tiene que ver con esa conversación que tuve. Después de dejar la escuela de formación profesional, yo ya me dediqué al trabajo, pero hubo un tiempo que combinaba el trabajo, que era por la mañana y por la tarde, y luego iba a la escuela de noche. Yo seguí haciendo la formación profesional de delineante, intenté hasta el último año, aprobé los 4 años, que eran 5,
El último lo dejé porque también me coincidió que entré en la Marina, ya conocí a mi mujer y ya en la Marina yo estaba a 2 guardias, me era imposible. Pero fue él, curiosamente, el que me animó a que, a pesar de haber suspendido el último año, me llamó, una vez me dijo mi madre, te llamó Julio, un tal Julio que quiere hablar contigo. Y era este profesor. Y resulta que me dice, así de claro, lo digo así porque fue así. Me dijo, oye, Campelo, ¿por qué me llamaban Campelo en la escuela de formación? Me dice, oye, Campelo, hay una serie de profesores que, a pesar de que no has venido durante todo el año al curso, eh, te vamos a probar si te presentas a la revalidación, digamos, ¿no? Lo intenté por ánimo de él, pero realmente no tenía tiempo alguno. Entre la mili que pensaba 2 guardias, un día sí, un día no, el lío que ya tenía yo amoroso, etcétera, etcétera, pues no tenía tiempo de ir al aula. Pues lo intenté y al final aprobé todas menos una, la más difícil, tecnología, porque la tecnología pues conllevaba, era el conocimiento mayor y más potente, y quité un 4,5 o algo así. Hablé incluso con él. Bueno, pues él fue el que me animó. Y hablando de poesía, ya después de esa época, cuando yo hablo con él, le muestro mis poemas primeros, tal, o lo que tenía hasta entonces, él se los lleva para casa, los lee, tal, no sé qué, quedamos en una cafetería hermosa, muy de estas típicas, bueno, pues como se podría decir aquí el Café Gijón mítico, ¿no? Pues aquí hay una cafetería mítica en Ferrol, y quedé con él y hablé con él sobre la poesía como un tema que me interesaba, me dio su opinión sobre los poemas, una opinión crítica pertinente y además clarita, ¿no? Y dice, bueno, esto está bien como un primer paso, Campelo, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, inténtalo. Pero él me dijo, te voy a hacer una advertencia. A mí me pasó, yo soy un apasionado y tuve la tentación de publicar e incluso de ir a premios, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hagas. Vívelo como una vivencia tuya, íntima, y disfrútala. Si algún día ocurre que publicas porque tienes suficiente hora, porque es de entidad o lo que sea, pero no, dedícate a hacer poemas, dedícate a vivir la poesía. Y eso hice. Y creo que fue el gran ejemplo de ese maestro. Porque hoy, con 50 y pico de años, que ya tengo hora suficiente como para hacer publicaciones, hoy cualquiera hace una publicación de un libro. Si yo tengo en Instagram personas, en Facebook, no sé qué, que no hacen más que... Lo más fácil hoy de hacer en términos artísticos o de cultura en las redes es publicar un libro, poner un poema, hacer un pequeño cuadro, etcétera, etcétera. Pero hay muy pocos arquitectos, y es un arte también, pero claro, es un arte que implica ciencia. Esto yo digo aquí, que aquí viene esa vieja querella de los escolásticos de ciencias y las artes, la querella de las artes y las ciencias. ¿Las artes son artes o son ciencia también? ¿Las ciencias son artes o no lo son? Pues en el caso de la arquitectura, que es claro, pues es una ciencia y un arte. Porque para hacer el arte de la arquitectura necesita un arquitecto saber de pesos, de gravedades, de movimientos, etcétera, etcétera, y de cómo se puede sostener un edificio los máximos años dependiendo de la finalidad que tenga. Ahora bien, hacer una poesía la puede hacer un nené. De hecho, yo tengo un poema donde mi hija un día me acompañó, estaba yo haciendo poemas en mi casa, yo paso soy muy lento y me devano los sesos hasta que le encuentro lo que quiero decir, y la musicalidad, el ritmo, etcétera, etcétera. Y un día viene mi hija y me dice, ¿qué haces, papá? Y yo le digo, poema, un poema, cariño. Y entonces le digo, ¿quieres hacerte uno conmigo? Sí, y hice un poema. Ese poema, de esa parte que hizo el poema, hice yo un poema con partes de ese poema. Entonces, claro, yo no publico, pero ahora con 56 años no descarto publicar, pero mi intención digamos, más teleológica, más de finalidad de futuro, es a lo mejor asumir una publicación de mi antología total. Eso también es un poco mía y de mi sobrino, que es el principal, es el alma gemela, el alma mater también de este proyecto, ¿no? Hizo licenciatura política, soy haciendo posiciones para inspector tal, y bueno, a él le indicaré, o lo haré yo, no lo sé, que igual hago antes, le indicaré si admito una publicación de mi antología a mi falta, cuando yo fallezca, o de una antología escogida.
eso lo estoy pensando y eso no lo descarto. Pero nunca me interesó la poesía, para mí es algo casi sagrado, digamos. Me parece que tiene que ver ahora con eso de las ediciones triple A. No voy a desvelar aquí qué son la triple A, porque si no te doy demasiados datos el primer día. Pero Ok, cada A tiene un sentido. Digamos que una tiene arte, venga. Una de las A's es artes, ¿vale? Y vale, todas las A. muy bien. Pues esas ediciones triple A es un concepto que yo manejo de ediciones futuras, digitales. ¿Por qué? Porque el poema en el libro es precioso, es hermoso, es una experiencia íntima, uno lo lee y tal, pero el poema, digitalmente hablando, lo puede recitar la persona, le puede dar realmente mejor él, incluso que el gran recitador del mundo, le puede dar verdaderamente él las connotaciones especiales que tiene el poema que hizo él. Y las puede compartir en palabra, en sonido, en imagen. Esa forma editorial será la que se imponga, calculo yo. A lo mejor no lo veré en mi vida, ¿no? Pero es muy probable que teniendo claro que la tecnología avanza, se desarrolla y el campo más utilizado va a ser este tipo de dispositivos, teléfonos, ordenadores, etcétera, etcétera, que ya están un poco supliendo a las viejas, a la radio, aunque los posts y otras cosas, las televisiones también se hacen. Bueno, en definitiva, ese concepto de edición digital triple A tiene que ver con esto que digo yo. Yo ahí sí disfruto compartiendo mis poemas, recitándolos yo, de viva voz, dándolos yo la entonación, o que alguien lo haga por mí, un compañero, un amigo. Pero yo cuando los hago para mí, es un proceso íntimo, interno, conmigo, me peleo con el papel en blanco, etcétera, etcétera, hasta que consigo lo que quiero. Y eso para mí es algo muy, no lo sé, lo tengo como algo, no sagrado en el sentido, digamos, límite de la palabra o sublime de la palabra, no, lo tengo como, no sé. Sin embargo, que yo sé que todo el mundo tira por el libro de papel, y yo también soy un enamorado del libro de papel, pero este otro concepto implica que el que lee un libro lee lo que hizo un autor, pero no lo está escuchando de viva voz, no se lo está recitando como él logra hacerlo, no lo tiene delante, lo tiene en un papel. Y eso es un medio estupendísimo que no debe de perderse y ojalá no se pierda. Pero Es muy interesante, mi idea es la otra. Soje. Sin embargo, creo, no estoy muy informada al respecto, así que de repente tú me puedes dar luces. Creo que debe haber algún tipo de aval digital también sobre la obra, ¿no? Sobre los derechos de autor, Sí, porque entonces claro, el plagio, imagínate, claro. terrible. No. Porque tú con el libro tienes el ISBN, qué sé yo, el permiso, qué sé yo, Se los derechos sabe. de autor, bla, bla. Pero ahí digitalmente no sabría cómo funciona. De repente también hay un lugar en donde vas y te registras, Sí, porque sí, entonces, claro. como esto se reparte, imagínate, de manera infinita, Sí. un día dejas de ser el autor. Sí. Bueno, hay muchos casos en que hay casos de poetas, muchísimos, que no publicaron una historia. E incluso hubo casos en los que también se podrían comentar aquí, de poetas que tenían obras y se las cogieron otros y se las hicieron de ellos y es más famoso el que se las cogió. O la figura Sí, del escritor negro. Yo tengo en el grupo a un escritor, a un poeta que publicó, en este caso publicó, pero a un poeta que ya lleva, mi gran amigo Juan José Donaire, al que invito a todo el mundo a que conozca su obra. Yo tengo parte de su obra aquí. Es una obra académica, pero también luego poética, ¿no? Y es un conocedor, bueno, en profundidad de lo que es la poesía como fenómeno. Él es licenciado en Derecho, pero al final su vocación real era esta. Pues se asombraría a la gente de dos cosas. Una, de que este poeta ya lleva 9.000 poemas hechos, la gran mayoría de ellos sonetos, bárbaro. pero 9.000. Fíjate que Quevedo, que está con merecimiento en el gran panteón de los grandes literatos españoles e internacionales, escribió en torno a 800 poesías. Este hombre lleva ya 9.000, tiene 70 y tantos Qué años, prolífico. prolífico, pero de una manera, y publica, por eso te digo yo el concepto, ¿no? Que
y caso, ahora voy a intentar enlazar con lo que tú dices, los riesgos que tiene, ¿no? Que sí me preocupan, ¿eh? Y conecto con eso, ¿no? No solo hizo obra de él, para él, y que publicó él, sino que escribió para personas que hoy son novelistas y publican. El escritor negro, que se le llama, ¿no? Por ejemplo, Camilo José Cela utilizó escritores negros. Como él ya llegó a un punto en que su obra era abundantísima y tal, no sé qué, utilizaba a otros escritores para completar pues lo que era para él una grandísima carga de trabajo, porque en la medida que llegó a ser Nobel, no sé qué, pues todo eso impide dedicarse ya plenamente a la escritura. Entonces empleaban eso. Pues este Lo que escritor... pasa, lo que sucede con los talleristas, en Sí, las sí, sí, pinturas, sí, los sí, claro. pintores, Efectivamente. Pero ojo, tal cual. pero eso ocurrió, ahora que pones tú el caso de las pinturas. Dalí, en su vejez, en su decrepitud, Dalí tenía varios agentes, entre ellos la principal, Gala, su mujer, que fue Su mujer. la que le dio el carácter mercantil a toda su obra y la que hizo extender toda su Ah, obra, etcétera, etcétera. Gala era una personalidad importantísima, ¿no? Dalí estaba en su hipotética locura, ¿no? Cuando discutía con Freud, Freud lo trataba de clasificar, evidentemente, como médico psicoanalista, y él, yendo más allá, le decía a Freud, mi base filosófica, psicológica de mi arte es la paranoia crítica. Y le estaba dando lecciones incluso a Freud para mejorar sus conocimientos. Fue un importantísimo pintor. Bueno, pues se dedicaba en su decrepitud, porque los agentes, porque su mujer, porque etcétera, etcétera, a poner firmas a lienzos en blanco, que después lo pintaban otros y se vendían como cuadros de Dalí. ¿Te das cuenta? imagínate eso. Entonces, este hombre que te digo yo, pues no puedo decirlo aquí, pero se asombraría alguna gente de cantantes que son muy conocidos aquí en otras latitudes, que les hizo él algunas partes de sus canciones, las letras, y que tiene un acuerdo evidentemente con el cantante y con las discográficas de que no puede decir nunca que las ha escrito él. Entonces, yo creo que hay un peligro evidentemente del que tú apuntas y yo soy ya consciente de él y en algún momento a lo mejor voy a empezar, pero cuando esto crezca un poco y me lo permita, a poner los derechos de autor y no sé qué en función de mi obra, la que tengo, escrita, fotográfica, artística, lo que sea, para que no me la roben, para que no me la utilicen para esto y para lo otro. Bueno, con toda esta charla que hemos tenido tan interesante del mundo según Jorge Pulcay, estamos dándote la bienvenida para tu apertura aquí con nosotros, tu introducción acá a nuestro país, Ecuador, como con Betsabe Letamendi, tu colaboradora aquí en este proyecto. Hemos conversado desde ese enganche que tuviste con las maravillas del saber Sí. hasta el momento en que ya llega este proyecto, que a mí me parece interesantísimo y con el cual estoy muy enganchada, te lo dije, y que creo fervientemente en que va a ser algo muy interesante y que va a tener connotaciones, pues, mira, yo te decía en algún momento, esto enfocándonos, vamos a hablar un poco de la galaxia, Sí. que vamos a ya abrir, ya hicimos la intro, hiciste la intro, pusiste ya la publicidad un poco para que las personas ya en mi entorno ya saben que eso se viene, que se aproxima. Entonces me preguntaba, algunas de mis estudiantes me decían, bueno, ¿y ahí qué va a haber? ¿Qué se va a dar? ¿Qué vamos a conocer? Entonces, claro, sabemos que son temas del conocimiento, temas de divulgación científica del arte. En todo caso, explícanos tú en tu voz cómo va a funcionar la galaxia, cómo funcionan estas galaxias, porque sé que tienes en otros países también, Sí. y que la meta es proyectarte de esa forma, y
Cuéntanos tú, Bueno, desarrolla el tema. la idea de la galaxia viene totalmente ligada a la idea de la puesta en marcha del proyecto desde el 5 de enero, lo que te decía, ¿no? Lo que pasa que luego en la práctica no he logrado ponerlas hasta que conoces gente que crees tú que le gusta este proyecto, que entiendo yo que tiene un perfil adecuado, porque tener un perfil adecuado para mí no es pensar como yo, ¿eh? Precisamente el espíritu de este proyecto es poner en correspondencia las formas de pensar, las formas culturales, etcétera, etcétera. En esas tres grandes temáticas que son filosofías, ciencias y artes. Entonces, en ese camino, desde el 5 de enero hasta aquí, pues encontré personas. La primera, porque ya casi acompañó desde el principio de esa fase, pues nuestra gran Patricia Chinepe, en Uruguay, que es la representante del proyecto en Uruguay y además es representante de toda Latinoamérica, porque el proyecto parte de una clave a la hora de su divulgación, de su puesta en marcha, en la práctica real, en el presente en marcha, ¿no? Y en los medios que hay. Bueno, yo sé que el lenguaje pues, es un medio universal. El lenguaje es para entendernos entre las personas. Pero luego hay el lenguaje histórico, el idioma. El lenguaje histórico es el que nos dan cuando uno nace. Pues tú naces en una familia, naces en una nación, un país, tiene una serie de instituciones, una educación entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces te enseñan ese lenguaje en primera instancia para poder leer. No sé. Entonces, este proyecto va dirigido al mundo hispano parlante, al mundo hispanoamericano. Entonces tengo representantes a día de hoy de la comunidad hispana en Estados Unidos. Cosa que es importantísima porque para mí, para el proyecto México, es una chica mexicana que vive allí, ¿vale? Que vive en Estados Unidos. México es fronterizo y tiene una ligación total ya entre el mundo, digamos, económicamente, el gran imperio económico, el estadounidense, con su política, su economía, sus formas de cultura, etcétera, etcétera, y la contraposición del mundo sudamericano. El habla hispana ya es la segunda habla de Estados Unidos. Entonces yo le doy importancia a eso, por eso elijo y elegí, busqué y pergeñé cuál podría ser el concepto para que entrasen personas de cada país y lo entendiesen. Y eso es lo que hice. Y ya logré tener una serie de personas con su galaxia. Si yo hablo del mundo según Sophie Polkain, lo hago en dos acepciones. Una, mi mundo, las personas de mi mundo, mi contexto, mi familia, mis amigos, tal, no sé qué. Pero la otra es la filosófica. Eso viene del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, cuando hablaba de la Weltanschauung, la visión del mundo. Pues yo quiero compartir la visión del mundo que tengo yo con otras visiones del mundo en el lenguaje histórico que para mí es el más fácil, claro. Aquí también hay connotaciones históricas, políticas y no sé qué, y de filosofía, pero no las voy a aclarar aquí porque es imposible, estamos en otro tipo de charla. Conectando esto con las galaxias, en un mundo, en un universo, pues hay galaxias, está el sistema solar, con sus planetas, no sé qué, y forman parte de la totalidad, del Omnitudo Rerum, ¿verdad? Que es una totalidad, o pueden ser no universos, sino pluriversos o multiversos, pero digamos la palabra universo porque es, digamos, más comúnmente utilizada. Pues en el universo, en el mundo de Sophie Polkain, pongo en marcha esto de las galaxias porque le permite a la persona que es de otro país, que tiene la misma lengua, el mismo medio histórico en las manos, y que además le puede dar la libertad para ella pensar, decidir lo que quiere trasladar a nivel cultural, a nivel filosófico y no sé qué, aunque sea distinto, radicalmente distinto al mío. Evidentemente tengo unos pequeños límites a la hora de elegir, ¿no? Pero encontré estas personas, hay en Uruguay, hay lo que te digo, en Argentina, bueno, en fin, no sé, Panamá va a haber ahora. Caso de Betsabé Letamendi, pues conozco una persona maravillosa que reúne el perfil que yo quiero para esto que les llamo galaxias, que es una persona docente, escritora, en fin, que le gusta, si no todas las materias, yo creo que sí que te apasionan todas las materias, las tres grandes materias. Y ahí viene la posibilidad de una galaxia. ¿Qué es una galaxia? Pues es un espacio tuyo.
que forma parte del universo general que es, o del mundo general que es el Ornithudo Rerum de Soge Polkain. Soge Polkain tiene que ver con una vocación literaria, y eso ya lo explicaré, que no viene al caso. Entonces, decidimos tú y yo, después de charlas, igual que hice con las otras personas, poner en marcha este concepto digital. Bueno, tú estás allí, en Ecuador, en Guayaquil, haciendo tu vida, desenvolviéndote como docente, haciendo tus pasiones, que son la literatura, la poesía, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no unirte a este proyecto? Al final te has unido, pero preservando en lo tuyo, lo que es propio tuyo, tu cultura, tu ciudad, tus experiencias, y ponerlas en correspondencia conmigo. Ponerlas en correspondencia es esto, una maravilla, es como conocer, es la mejor manera de conocer. Yo, que tú sueles decir, o lo comentaste, ¿no? Para mí el conocimiento es el amor, la filosofía es amor al saber, inclinación al saber, filosofía, es inclinación, amor a. Pues esto es de lo que se trata. Entonces, ahora vamos a poner en marcha, afortunadamente, y yo te lo agradezco muchísimo, porque tú das el perfil, uno de los perfiles más adecuados de galaxias, y poquito a poquito, ojalá lleguemos a un número de ellas, a ver si no son tantas que al final no puedo yo ni con ellas, ¿no? Y el universo se cae todo, porque los crecimientos rápidos afectan al hueso, ¿no? Si pongo el ejemplo del ser humano. Es decir, a veces un crecimiento excesivo compromete al esqueleto. Y yo no quiero eso. Yo quiero un crecimiento paulatino, normal. Yo soy corredor de fondo, de maratón, no de 100 metros lisos. No, yo no quiero resultados rápidos, ni quiero... No me interesan en absoluto. Y entonces encuentro a Betsabé Letamendi y gracias, te lo agradezco inmensamente. Creo que va a ser muy fructífero. Lo tengo casi claro, porque yo soy muy intuitivo, a veces fallo, ¿eh? Y creo que estoy ante una persona que va a tener su propia galaxia, la galaxia Betsabé Letamendi, que le va a dar su carácter propio, que va a tener la libertad total, salvo estas cosas estéticas o no sé qué, que son evidentemente en las que yo quiero dar a conocer pues mi versión artística, mi versión... Pero hasta ahora creo que lo has vivido tú. Yo no hago una cosa que sea definitiva mientras la persona, en este caso, por ejemplo, en la galaxia de Betsabé Letamendi, hasta el último momento, todas las sugerencias que tú me hiciste para hacer la edición fueron aceptadas por mí, digamos, recogidas, porque además tenían razón de ser. Y eso es lo que quiero construir, digamos, poco a poco. Entonces, este concepto es importantísimo dentro de la globalidad del proyecto, muy importante, es el todo y las partes. No hay un todo si no hay partes, y el todo puede ser sólido si las partes son sólidas. Entonces, Betsabé Letamendi es una mujer, de lo poco que nos estamos conociendo, maravillosa para mí, que tiene un bagaje, una experiencia y, en fin, una potencia, una semilla y un ser en potencia para ser una galaxia estupenda dentro del mundo de Soge Polkain. Y vas a tener esa libertad. Yo creo que no podemos dar fechas, pero va a ponerse en marcha en lo inmediato. Calculo que un par de semanas a lo mejor, ¿no? Sí, lo próximo ya será ya la galaxia, ya con la programación que Sí. de repente podríamos, no sé, notificar, avisar un poco cuál va a ser la programación siguiente dentro de estas 2 semanas que bien dices tú. Sí. Y los invitados o lo que vamos a hacer para que ya pues las personas que se nos unen, saludo aquí a Pilar Puente que nos está viendo, se nos ha unido ya, se tiene bastante tiempo con nosotros, y para que las personas interesadas pues sepan que en esta galaxia de Betsabé lo que siempre habrá es mucha cultura, para todos los que me conocen acá. Desde luego. Y eso es lo que estamos planeando con Soge, como ustedes pueden haber visto hoy, todos los que se han conectado, que él pues es un hombre sumamente interesado en la cultura, es un hombre sumamente culto, y en eso es que vamos a trabajar. Esas galaxias van a ser precisamente un medio para difundir cultura, ciencias y arte. Estamos hablando de
pintores, poetas. Sí, sí. Bienvenido sea todo lo que tiene que ver con esto de compartir nuestros intereses que nos unen, intereses comunes, por el bien de aquellos que quieren imbuirse de todo este conocimiento. Entonces, Soje, si quieres añadir algo más. No, podríamos hacer con este último comentario que tú comentas, simplemente un pequeño matiz, pero por favor, las temáticas generales son filosofías, ciencias y artes, ¿no? Es decir, y la cultura, Sí. evidentemente, dentro de la filosofía es un concepto que también va a estar en discusión, porque el concepto de cultura es muy importante, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, pongo un ejemplo así rápido para que nos entendamos. La primera expresión etimológica, bueno, donde se utiliza la palabra cultura es la agricultura. La agricultura. De hecho, aquí, por ejemplo, en España, no sé, por ahí, en Galicia al menos, había en los terrenos donde se labraba, y a lo mejor el dueño pues era muy cuidadoso, llegaba a poner un letrero que ponía: nadie entre en esta cultura. Se estaba refiriendo a una cultura. Entonces, el concepto de cultura también es una cosa que hay que hablar. ¿Por qué? Porque la cultura se entiende casi solo como la literatura, las artes, ¿no? Porque ya hablaremos de las artes. La cultura es un concepto filosófico que tiene que ver y tiene total ligazón con las artes, evidentemente, pero no solo con las artes. Este invento que tenemos aquí, Betsabé, el móvil, el, el, el monitor y el teclado, es un invento que nace en la Segunda Guerra Mundial. La guerra también es cultura, a pesar de que esto choca. La cultura es todo aquello que el ser humano hace. Las instituciones que hace son cultura. Ahora bien, llevado al terreno digamos, de cada país, pues todo el mundo tiene un Ministerio de Cultura y al final, como decían, yo que sé, Juan Ramón Jiménez decía, por mucho que metas a un árbol en el Ministerio de Medio Ambiente, pues el Ministerio de Medio Ambiente no toca todo lo que es el medio ambiente. Tocaba un poco, insinuaba un poco esta crítica, ¿no? Es decir, la cultura de los ministerios de cultura hoy es lo que hay en los ministerios de cultura. ¿Pero es toda la cultura? No. Ya lo hablaremos No, claro. filosóficamente. Bueno, pues esto es de lo que trata, yo creo que lo que tú decías. Ahora es ponernos ya en marcha. El primer paso va a ser presentar ya oficialmente y hacer un vivo con la presentación de la galaxia Bersamendi, Betsabe Letamendi, perdón. Es que aquí a mí el apellido Letamendi ya sabes que yo tengo una conexión y tú también, dentro de una de mis pasiones que es la medicina. Bueno, en fin, fuera este comentario. Esa va a ser la primera, la presentación, el siguiente paso que demos. Y luego ya va a ser tuya totalmente. Entonces, las personas que invites, el tema que elijas, sea un libro, sea un cuadro, sea el invitado que sea, un poeta, un literato o un docente también, lo que sea, ya es cosa tuya. Y ya Exacto. la participación de todo. A mí me encantaría, vamos, que hablas de algunas. Fíjate tú, para alguien que quiso ser universitario y llegar, ¿verdad? Pero eso es mucho decir, a ser docente también, porque ahí en esa vocación mía, pues quizás de muy joven, pues iba un poco eso también. Imagínate tú que yo pueda llegar en la galaxia de Isabel Letamendi a hablar con sus alumnas. Bueno, para mí sería Claro. un placer maravilloso. Así que yo invito a todos, a todas tus alumnas, a todos tus conocidos y lo dicho, el primer paso que no tiene fecha va a ser la presentación de la galaxia, donde yo voy a darle brillo a la personalidad y a la figura de Betsabé, dar datos de ti y hablar y charlar contigo y ahí arrancar después tú solita con compañía cuando quieras de mí, ¿no? Pero arrancar con un Claro. esquema que sea el que tú quieras, las personas invitadas que tú quieras, el tema que tú quieras. Yo creo que eso va a ser muy hermoso. Perfecto, Soje. De eso se trata precisamente. Hoy hemos
hemos hablado sobre la figura de Sohé Polcán para que sea conocido aquí en mi país y que vean de qué se trata este proyecto. Como tú dices, la próxima será mi presentación un poco dentro de la galaxia y ya con el programa de lo que vamos a hacer. Entonces, ha sido un placer, Sohé. Igual. Seguimos con las fiestas. Un placer enorme, sí. Seguimos con el feriado y seguimos con el festejo o la fiesta aquí en España de Santiago. Fíjate que acabamos de hacer un intercambio cultural interesante, porque yo te di eso del feriado, tú me decías acá es festividad, ¿no? Claro, son festividades, pero acá nosotros decimos feriado, y tú me has hecho un intercambio cultural también interesante con nosotros acá le decimos a los audífonos auriculares. Sí. Y tú le dices allá los cascos. Sí. La primera vez que te lo escuché, me resultó nuevo, ¿no? Obviamente, yo dije, los cascos, ve, le dicen así. Ya después, pues ya en estas charlas que hemos tenido, ya te entiendo bien y ya se me hace normal, ¿no? Ya lo escucho con naturalidad. Mira los intercambios culturales. Sí, sí. Y es una de las cosas que va a pasar aquí, ¿no? Que tengo en mente y que se van a aprender muchísimos temas porque va a haber este intercambio cultural, de hecho, con cada pensamiento, con cada criticidad sobre un tema del que se hable, se aborde y con cada conocimiento de los personajes que van a venir a esta galaxia. Claro. Es un placer, que tengas una linda noche. Y yo me quedo con lo que queda de la tarde. Ha sido un placer enorme. Igualmente. Un beso de Isabel y a todos los que nos vieron, otro, y agradecer hasta la presentación. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao.